dominantes. Ambos son, digamos, en cuanto a judíos ateos, doblemente exiliados, como Trotsky, que hablábamos hasta. Ambos son, digamos, en cuanto a judíos ateos, doblemente exiliados. Tanto Freud como Marx, revolucionarios, rebeldes teóricos, no caían en fáciles optimismos. Freud expresamente decía que los hombres no cambian ni tan rápido ni tan a fondo. Y a Marx se le atribuye la siguiente frase: todas las revoluciones han demostrado solo una cosa cierta, a saber, se han logrado muchas transformaciones, pero pocas en el hombre. ¿Pocas qué, perdón? Pero pocas en el hombre. Ambos judíos alemanes mueren en Londres, donde sus cenizas se encuentran en el mismo cementerio a solo metros de distancia. En Marx encontramos elementos que claramente podrían catalogarse de freudianos y viceversa. En Freud, luces marxistas plenas. Esto lo ignoran meticulosamente incluso biógrafos serios como Edmundson en 2009. Entre nosotros, sus epígonos, encontramos periodos de relación celosa, de ignorancia mutua, de malentendidos, de intentos de enlace. Ni para Marx ni para Freud existen verdades ahistóricas. Ellos mismos destacan también por su capacidad autocrítica. El psicoanálisis es un método de conocimiento para entender fenómenos inconscientes, sociales, políticos y culturales. Una aportación central estriba en su método y en su tarea de indagar los aspectos patógenos provenientes de una civilización opresiva y torpe. Otro elemento central del psicoanálisis consiste en investigar la infancia como fuente determinante de la conducta del adulto. Los motivos reales del adulto son menos racionales de los que éste imagina. El ser humano es solo, en apariencia, un ser enteramente racional. Sus motivos reales están detrás de su conducta, son frecuentemente irracionales y ajenos a su conciencia. Es un frecuente error vulgar decir que todo el amplio espectro de la dinámica social es reducible al complejo de tipo. Freud no opinó esto de forma alguna. En el ser humano, obviamente, no todo es complejo de tipo, pero sus huellas se encuentran presentes de un modo o otro en prácticamente todo lo humano. Incluso la figura de Dios Padre apenas disfraza su condición de dictador. Y María, como encarnación misma de la prohibición del incesto, es además intercesora ante el Padre Todopoderoso e iracundo. Desde luego, María es símbolo predilecto de lo asexual. Existen diversas versiones culturales del conflicto edípico. De un modo o de otro, en el superior quedan grabadas las prohibiciones propias del núcleo familiar edípico anclado en lo biológico. Con todo, el Homo sapiens es histórico, es decir, biológicamente modificable. Entonces, la triangulación genética o desaparecerá o se modificará importantemente si se cambia la biología. Por su parte, el marxismo representa una concepción del conocimiento y del desarrollo de la sociedad que abarca la historia en su conjunto. Destaca y analiza con rigor las relaciones sociales como producto de las relaciones materiales de producción. Dice puntualmente, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Hasta aquí la larga cita de Marx. Fichte dijo lo mismo con otras palabras. La filosofía que sustenta a una persona es más bien producto de lo que es como ser humano. Las ideas son producto de la historia, aunque a su vez pueden ellas también influir en ella.
Se trata de un complejo movimiento no fácil de discriminar. Con todo, agudamente Sloterdijk añade que mediante la toma de conciencia se adquiere un poco de distancia frente a los determinantes del ser. Marx continúa con una frase en que combina también su pensamiento con el de Freud, quien aún no había nacido. A propósito del conflicto entre las fuerzas económicas reales y sus engaños ideológicos, es conveniente, dice Marx, que los humanos adquieran conciencia de ese conflicto y luchen por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que por el contrario, hay que explicar esa conciencia por las contradicciones de la vida material. El movimiento es la forma en que existe la materia. No se puede dar materia sin movimiento, ni movimiento sin materia. Tanto Marx como Freud se apartan de la metafísica. Rechazan toda abstracción que rehuye los determinantes espacio-temporales de lo existente. El materialismo se opone a un idealismo que sostiene que la existencia se deriva del concepto y no al revés. La transformación históricamente condicionada de la psique humana está contemplada en el marxismo, por ejemplo, en la siguiente aseveración de Trotsky. En realidad no existe duda que el hombre del futuro será un ciudadano comunitario, una criatura mucho más interesante y atractiva que desde luego tendrá otra psique diferente a la que tenemos nosotros. Trotsky, en una carta a Pavlov de 1923, dice que con los freudianos estuvo suficientemente cerca y le impresionó su manera de manejar los problemas psicológicos. Combinan, dice Trotsky, una especie de realismo fisiológico con un análisis cuasi literario de los fenómenos psíquicos. Con todo esto queda suficientemente claro que Trotsky presentó, digamos, un germen del ala freudiana del marxismo. Trotsky admite precisamente en la incorporación de una teoría de los para construir un socialismo cada vez menos utópico. Ya desde 1934 asociación que quien intenta relacionar las perspectivas del psicoanálisis y del marxismo tiene que luchar entre dos fuerzas encontradas en la tarea. Por un lado, el idealismo filosófico que postula lo material como algo radicalmente opuesto y separado de lo onírico, y además este último amarrado a algo vagamente superior y trascendente. Desde el materialismo vulgar se intenta reducir el psicoanálisis a una psicotecnia neutral, por consiguiente adaptable a cualquier versión del capitalismo de cualquier totalitarismo. Freud y Marx, notas sobre su inserción en la historia de las ideas y de la ciencia. Intentemos brevemente ubicar al marxismo y al psicoanálisis dentro de la historia de las ideas. En uno como en otro hay un evidente y radical rompimiento con una visión mágica, metafísica y mística de la naturaleza. Ambos postulan una unión entre teoría y praxis. Igualmente comparten una óptica eminentemente dialéctica. Freud aterriza la visión dialéctica en la psique y practica una dialéctica sin espíritu absoluto a la Hegel. Marx, al poner de cabeza la dialéctica idealista y mística de Hegel, se delimita de ella radicalmente. Una semejanza más. Como cuerpos doctrinarios proceden de la Ilustración y obligan a esta a correcciones que la llevan a otro nivel. El marxismo la lleva a la acción política y el psicoanálisis la lleva a desconfiar de la razón asentada solo en la ciencia psíquica. Ambos edificios teóricos buscan incorporar a la racionalidad los aspectos irracionales del hombre y de la sociedad.
y no confunden la racionalidad de las ciencias naturales con la razón misma. Advierten el riesgo de convertir la racionalidad, es decir, logos, en un nuevo Dios, según expresión de Freud. Como es sabido, la Ilustración neutraliza el poder de las religiones interpretándolas como mitos, literatura, capítulos de una antropología cultural. Ambos, marxismo y psicoanálisis, persiguen metas emancipatorias. Dejemos claro desde ahora otra confluencia fundamental entre las fundamentales. No hay naturaleza sin historia. Tampoco existe la historia concreta sin la subjetividad interna del hombre en interrelación recíproca con su entorno. En esto ha destacado Jacob von Oxley. La realidad histórica es singular, irreversible y de duración limitada. Se podría escoger el símbolo de la espiral para caracterizar el desarrollo evolutivo. Además, lo ocurrido históricamente podría haber tenido otra dirección y otro contenido. Esto es la única manera en que debe entenderse el darwinismo. Repito, además, lo ocurrido históricamente podría haber tenido otra dirección y otro contenido. Es decir, nuestras grietas por donde se cuela el azar, por más difícil que sea la definición de este, contentémonos con describir sus elementos constitutivos. El azar obedece a una causa inexplicable, pero no establece normatividad alguna. En otras palabras, es determinado, pero no es necesariamente determinante. Recordemos que el marxismo se fue abriendo paso dentro del movimiento obrero, delimitándose del socialismo utópico, del comunitarismo, del Proudhon, del anarquismo de Bakunin y desde luego del materialismo mecanicista y del reduccionismo economicista de la Segunda Internacional, criticada en ese aspecto por Engels mismo. El psicoanálisis se abrió paso, delimitándose de la psiquiatría y de la medicina, abrevó del método científico natural y de los clásicos de la literatura universal. En Viena, paralelamente al psicoanálisis, surge, aun en tiempos de Freud, el Círculo de Viena. Karnap, Schlick, Neurath, Hahn, Mach, que reconoció el Círculo de Viena explícitamente el auxilio de las indagaciones psicoanalíticas sobre lo inconsciente, pueden aportar a las ciencias en general. Esto es un reconocimiento oficial, digamos, del Círculo de Viena. Freud mismo fue uno de los firmantes de un documento conocido como Visión Científica del Mundo, en los que firma al lado de Freud Mach mismo. Mach, el conocido científico, que según decían en las noches, sin que se enterase la gente, se ponía a leer la teoría de los sueños de Freud, aunque a nivel oficial era un duro, si no estrictamente opositor de Freud, sí muy receloso. El Círculo de Viena, con su positivismo lógico y con su inclinación a la unidad de las ciencias, es digno de mencionarse en este contexto. Neurath consagra el término de una ciencia conjunta, por construir. Siegel propone el término teoría total y también el de ciencia unitaria. Todos estos autores representan la cosmovisión científica, es decir, una visión de la cual desde luego forman parte. Podríamos hablar de una verdadera situación de vasos comunicantes entre las ciencias. Si se profundiza en una ciencia, se topará uno con las siguientes. Todavía padecemos de la Edad Media la fragmentación del conocimiento que ha tenido graves estragos en la humanidad entera.
No se trata de pretender ser conciliador.